Bueno, vamos probando primero la conexión, esperando que se vaya uniendo gente. Todavía no son las 3 de la tarde. Está bien, está bien. Así no hay ningún ruido molesto. Bueno, estamos probando a ver qué me dice comunicación de WhatsApp, si está todo bien. Se van sumando entrenadores, jugadores, managers, gente que le interesa hacer algo distinto en estas capacitaciones, en esta época. Y bueno, ya pasamos 30 segundos de las 3 de la tarde, así que vamos a empezar. Bueno, yo soy el doctor Marcelo Sacco, soy el responsable del área médica de la UAR, soy el director médico nacional de la UAR, y dentro de este ciclo de capacitaciones en época de cuarentena, a mí me toca hablar de sustancias prohibidas en el deporte. Creemos que es muy importante este tema, no solamente para los jugadores, sino también para médicos, para nutricionistas, para entrenadores. Y estos conocimientos que vamos a ver en un Instagram Live, se tiene que entender eso, creemos que es fundamental para tener un deporte limpio, leal, justo y sano. Las sustancias prohibidas del deporte, venimos hablando hace mucho tiempo, se usan por todos lados, no son solamente esas pastillitas mágicas que pensamos. El uso de las sustancias prohibidas en el deporte incluso es un uso que viene de muy lejos. Ya lo usaban en 1890 en el ciclismo, y siempre el hombre quiso, por medio de cosas mágicas, mejorar su rendimiento. Ya desde chiquitos nos contaban que con una poción podíamos tener superpoderes. Y un poco está ese imaginario popular, que existen sustancias que nos van a dar superpoderes, que no vamos a conseguir con entrenamiento, con una buena alimentación o con descanso. En Grecia antigua, los olímpicos, en los primeros juegos, ya se vendía el sudor del maratonista como una pócima para mejorar el rendimiento. Entonces vamos a hablar de estos dos caminos que son muy distintos, el del juego limpio y el del doping. Ya hace unos años todo lo que es el doping lo está manejando la Agencia Mundial Antidoping, o WADA, ahí tienen la página. Y a partir de ahí cambiaron muchas cosas, entre ellas la definición de doping. Antiguamente se decía que el doping era el uso de una definición de doping. Antiguamente se decía que el doping era el uso de una sustancia para incrementar el rendimiento deportivo. Hoy la definición de doping es: incurre en doping el que usa alguna de las sustancias prohibidas que están en la lista de WADA. La lista de WADA es muy larga, es bastante complicada, es para médicos. Entonces yo creo que en un Instagram Live vamos a hablar de algunas cosas importantes dentro de ese listado. Una importante son los suplementos. Los suplementos en sí no tienen los controles de calidad que pueden tener los medicamentos. Entonces va a haber muchos suplementos que están permitidos y algunos que contienen sustancias dentro de ese listado prohibido que tiene WADA.
¿Existen formas de chequearlo? Sí. Hay páginas en internet que después se las puedo pasar, donde ustedes pueden poner el nombre del suplemento y les dice si tiene la aprobación o no para usarlo. Pero ¿qué pasa? Hay una variedad tan grande de suplementos que muchas veces no vamos a saber qué se puede usar y qué no. Vamos a hablar también de productos naturales. Obviamente hay productos naturales que están permitidos y productos naturales que están prohibidos. Medicamentos. Hay medicamentos permitidos y medicamentos prohibidos. De los medicamentos, obviamente, si uno tiene una enfermedad, no va a dejar de tratarse o va a morirse porque no puede tomar el medicamento que es para su enfermedad. Siempre va a haber una alternativa a ese medicamento dentro de la gama de sustancias permitidas en el deporte. O sea, concepto que tiene que quedar: no por ser deportista no puedo tratar una enfermedad que tengo. Siempre hay una alternativa. Las drogas sociales. Drogas sociales también hay permitidas y prohibidas. Y hay prohibidas en ciertos deportes. El café, el cigarrillo, el alcohol. Están permitidos, ¿sí? Y no quiere decir que sean buenos para el organismo. Y también hay otras drogas sociales que están prohibidas, como son la marihuana, la cocaína, el hashish, el éxtasis. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Vamos a empezar con las drogas sociales. Algunos tips interesantes para los jugadores. Cuando hablamos de drogas sociales prohibidas, hablamos de alcohol en algunos deportes, no en el rugby, no se busca alcohol en el rugby, y fundamentalmente marihuana y cocaína. La más extendida en el uso es la marihuana, un poco menos la cocaína. ¿Qué pasa? Nosotros en el país tenemos el problema de que en muchos lugares culturalmente se utiliza la coca, en té de coca, en mate de coca, en coqueo, y al llegar a un control doping, no necesariamente, o mejor dicho, es imposible determinar si eso que sale en el control doping es producto de que se tomó un té de coca o de que tomó cocaína. Entonces, tenemos ese problema que mucho coqueo es positivo al doping. Entonces, esto sí, para todos los jugadores, no se puede ingerir coca de ninguna manera porque pueden dar positivo en un control doping. Segundo punto importante de las drogas sociales, por el tema de la extensión que tiene, es el uso de marihuana. La marihuana tiene mucha afinidad por el tejido adiposo, entonces queda en el cuerpo mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Bueno, se vio que en un fumador ocasional, un fumador que fuma una vez un cigarrillo de marihuana, hasta 8 días después puede seguir habiendo metabolitos de marihuana en la orina, o sea, puede seguir siendo positivo en un control doping. A un fumador habitual de marihuana puede dar positivo hasta 30 días después de haber fumado por última vez. Entonces yo sé que ninguno de los que se me está escuchando o viendo consume, pero cuéntenle a sus amigos que sí consumen marihuana, que pueden dar positivo en un control doping a pesar de haber dejado de consumir hace un tiempo. Desde ya no voy a hablar de los efectos colaterales, secundarios y dañinos de la salud de todas estas sustancias que estoy nombrando, ¿sí? Estoy contándoles que están en la lista de sustancias prohibidas y algunos de los motivos por los que no hay que usarlos. Gran tema, los esteroides. Los esteroides se empezaron a usar en la Segunda Guerra Mundial como una forma de aumentar la masa muscular, y de hecho la aumentan la masa muscular. A partir de ahí empezó una carrera
por conseguir esteroides que tuvieran toda la potencia para hacer crecer el músculo y la menor cantidad de efectos colaterales secundarios y adversos. ¿Por qué? Porque usar esteroides en cantidad para hacer aumentar el músculo, no en las cantidades fisiológicas que tiene el organismo, produce muchísimos efectos colaterales. Crece el músculo, pero también crece el músculo de las arterias, esas arterias achican la luz y puede producir infartos, infartos coronarios, infartos cerebrales, y trae aparejado además un montón de otras cosas, desde impotencia sexual e infertilidad hasta tumores hepáticos, tumores testiculares. O sea, son muy dañinos para la salud y está comprobado. Por ahí se cruzan con gente que dicen, no, hay un tipo en el gimnasio que hace 20 años que toma esteroides y nunca le pasó nada. Bueno, la suerte existe. También conozco casos de gente que hizo un plan de esteroides y tuvo un ACV, un accidente cerebrovascular. Entonces, así como existe la suerte, también está confirmado científicamente todos estos efectos que estoy contando de los esteroides. Una cosa importante de los esteroides. Los esteroides, una vez consumidos, duran muchísimo tiempo en el cuerpo. Entre 90 y 180 días. En algunos casos se documentó hasta 5 o 6 meses los esteroides en el cuerpo. Entonces, no existe lo de, no, yo hago un plan para ir a la playa, total el año que viene cuando juego al rugby, no va a salir eso. Y bueno, normalmente queda mucho tiempo en el cuerpo y mucha gente da positivo porque hizo un plan para esteroides, porque se lo dijeron en el gimnasio para ponerse lindo para la playa. Y realmente por esa pavada después tienen un problema bastante grande. Una cosa que me están diciendo de comunicación de la UAR es que pueden hacer preguntas y ellos después al final de esta charlita me las van a pasar y yo las voy a responder. Disculpen, me olvidé decirlo al principio. Bueno, otro tema importante para que sepan los jugadores de rugby es el uso de corticoides, ¿sí? Los corticoides son un medicamento que se usan muy ampliamente dentro de la medicina. Generalmente se usan con otra medicación, acompañado con otra medicación. En el deporte se usa mucho para desinflamar y reducir el dolor. El corticoide está prohibido si se usa por vía sistémica, esto es decir, si toman una pastilla de corticoide, un jarabe de corticoide, le hacen una inyección endovenosa o intramuscular de corticoide. No están prohibidos si se aplica por esta vía, que es una vía local, una infiltración local, ¿sí? Ni tampoco están prohibidos los aerosoles para el asma que tienen corticoides, porque eso se considera de acción local, ¿sí? Pero tuvimos casos de jugadores que tuvieron un problema de doping por usar corticoides. Los médicos tienen que saber qué vías pueden usar corticoides y qué no. Hay unos medicamentos muy conocidos que terminan con B12 o en la marca B12. Esos medicamentos tienen corticoides y esos medicamentos no se pueden usar en el deporte, porque si ustedes les toca un control doping, después les va a salir el corticoide, ¿sí? El corticoide tiene efectos colaterales, tiene efectos secundarios, por eso se recomienda usar poco corticoide, usarlos por un tiempo determinado, usarlo una cierta cantidad de veces por año, no abusar de los corticoides. Otra pregunta muy frecuente son las drogas para el asma. Las drogas para el asma tampoco se pueden usar por vía sistémica salvo inhalados, como en este caso, el famoso puff del aerosol, ¿sí? Hay algunas drogas que se pueden usar pidiendo una excepción de uso, algunas que se pueden usar si no se excede la dosis recomendada. El salbutamol, que es el más común de todos,
hoy no requiere la excepción de uso y se puede utilizar siempre y cuando les toque un control de doping, ustedes declaren que están consumiendo salbutamol con tal dosis, o sea, tantas veces por día, por tal motivo. Otro tema son las bebidas energizantes. En general, las bebidas energizantes no están prohibidas en el deporte. Cuando hablamos de bebidas energizantes no hablamos de las bebidas hidroelectrolíticas como el Gatorade. Eso se puede usar tranquilamente. Bebidas energizantes son esas que tienen cafeína, taurina, mucha glucosa. ¿Se pueden usar en el deporte? Sí. Lo que se recomienda es usarlas o alejadas de la actividad física o después o con la bebida tomar mucha agua, porque tienen mucha cantidad de azúcar y lo que puede hacer es producir un gran aumento del azúcar en la sangre, que eso nos va a dar mucha energía, pero atrás de eso el cuerpo va a liberar hormonas que va a producir una disminución de la glucosa en la sangre y puede producir una hipoglucemia. Bueno, y el tema de suplementos, como les decía antes, los suplementos tienen un rango amplísimo, salen todos los días suplementos nuevos, salen todos los días sustancias nuevas dentro de los suplementos. Existen bases de datos donde tienen muchos suplementos que ustedes pueden chequear si son válidos o no son válidos, si tienen contaminación o no tienen contaminación. ¿Por qué hablo de contaminación? Ya en 2006 se hizo un estudio muy grande de suplementos, donde se compraron muchos suplementos de distintos países y más de un 15% de esos suplementos estaban contaminados con algo que no decía la etiqueta, generalmente un anabólico. Entonces, claro, si yo leo que el suplemento tiene proteína y lo uso y mi músculo crece muchísimo más que con otro suplemento que también dice que tiene proteína, voy a comprar el suplemento donde mi músculo crece más. ¿Qué pasa? Lo que yo no sé es que estoy creciendo, hipotecando mi salud porque tiene un corticoide o un anabólico. Entonces, usar solamente suplementos que estén probados, que estén aprobados y que fundamentalmente me los dé un médico de confianza y un médico que esté actualizado con los temas de doping. El suplemento es eso, es un suplemento, como dijo Diego Sivori en su Instagram anterior, ¿sí? No van a reemplazar una buena comida, no van a reemplazar un buen entrenamiento, ¿sí? Entonces, ese suplemento tiene una indicación específica para un jugador específico, para un momento específico de ese jugador. Tomar suplementos porque sí es lo peor que pueden hacer. Entonces, buscar la indicación de ese suplemento con alguien que sepa sobre eso, ¿sí? Y después, dentro del suplemento que necesitan, buscar uno que nos dé garantías. Lo que decimos normalmente es que la mayoría de los suplementos no son seguros. ¿Por qué? Porque no tienen los controles que tienen los medicamentos de un laboratorio. Y no son seguros ni en Argentina, ni en Estados Unidos, ni en Europa, ¿sí? Es muy fácil poder fabricar un suplemento y sacarlo a la venta. Es muy difícil tener buenos controles de calidad de sus suplementos. Entonces, para usar suplementos, primero que nada, saber qué necesitan, que esté indicado por alguien que sepa, y después chequearlo. Las aplicaciones y páginas web para chequear los suplementos, una es Informed Choice y otra es Informed Sports, donde hay muchos suplementos donde les va a decir qué pueden hacer y qué no. Bueno, con esto vamos redondeando ya y quería decirles que información sobre doping, sobre sustancias prohibidas, sobre lo que pueden usar y lo que no pueden usar, pueden encontrar
donde les dije antes, en la página de la UADA. Me corro un poquito, así ven. Esta es la página de World Rugby, Keep Rugby Clean. También hay información. Y nosotros en campuswar.com, dentro del campus tenemos un curso que es obligatorio para los jugadores, ¿sí? Donde aprenden sobre las normas del antidopaje, sobre qué es el control de dopaje y sobre suplementos, medicamentos y obviamente todo esto que estuve hablando yo mucho más profundamente. Bueno, ahora voy a empezar a contestar las preguntas. A ver, ¿dónde se pueden encontrar los listados de sustancias prohibidas? Lo que les dije antes, está en la página de la UAR, está el listado de sustancias prohibidas. En la página de World Rugby, en Keep Rugby Clean, está el listado de sustancias prohibidas. Y la que emite este listado de sustancias prohibidas, que es WADA, también está el listado. Nosotros tenemos una Comisión Nacional Antidoping, que es la CNAD, que también publica los listados de sustancias prohibidas. Otra pregunta que me dicen sobre el uso del estano. Bueno, el estano, como dicen comúnmente, estanosol, es el nombre de la droga, es un anabólico, es un esteroide anabólico sintético. Es bastante viejito, debe tener unos 20 años. Tiene todos esos efectos colaterales que les decía, ¿sí? Y normalmente se usan en dosis muy altas, se hacen cuando se los indican, generalmente en un gimnasio, en amigos, se hacen dosis de pirámide, que empiezan con poquito, suben y después bajan, porque les dicen que tomando poquito y después llegan a acostumbrarse a una dosis alta y después bajan y es como si no tuvieran. Mentira, mentira. El estanosol está prohibido, el estanosol deja efectos graves en el cuerpo, ¿sí? Y como es de los más usados, ¿sí? También tenemos muchos casos de jugadores, de pacientes, más que de jugadores, no tanto jugadores, pero por ahí pacientes que al consumir estanosol tuvieron un infarto o empezaron a tener problemas testiculares o empezaron a tener problemas hepáticos. Así que ojo, ningún esteroide anabolizante es seguro, ningún esteroide anabolizante no tiene efectos adversos y sobre todo que no les mientan y no les digan no, porque después de hacer este plan tomás esta pastilla, esta pastilla, esta pastilla y no tenés ningún efecto adverso. También es mentira eso. Creo que está respondido lo del estano, sino que pregunte de nuevo. ¿Qué pasa con la creatina y el uso de aminoácidos? Creatina y uso de aminoácidos entra en el general de suplementos. Tiene una indicación, tiene un momento, ¿sí? Y tiene un paciente. Si el médico, el nutricionista te indica que tomes creatina en las dosis que te dice él, en las dosis recomendadas, y habiéndote chequeado, porque por ahí a veces dicen, son aminoácidos, son proteínas. Antes de empezar a tomar aminoácidos y proteínas, hay que chequear la función renal. ¿Por qué? Porque si yo sobrecargo el riñón, que no funcionaba demasiado bien, por ahí lo rompo. Entonces, después de haber hecho un chequeo de función renal, si tenemos indicación de tomar creatina o aminoácidos, proteínas, podemos tomarlas en las dosis que nos recomiendan y una vez que nos dicen qué tenemos que tomar y qué dosis, tenemos que ir a buscar alguna marca que nos dé garantía de que no tiene contaminación. ¿Cómo son los controles antidoping a nivel país y en los torneos locales? Bueno, desde hace 2 años los controles antidoping para los torneos locales los hace la Comisión Nacional Antidopaje, esa que les decía que se creó hace 3 años, y tiene potestad de hacerlos en cualquier lugar, en cualquier deporte, en cualquier momento. De hecho, bueno, estamos viviendo una época rara con esta pandemia, pero el año pasado cayeron a muchos clubes en pretemporada, sin avisar, buscando jugadores,
obviamente los jugadores nosotros se lo proveemos, están en la B de WAR, entonces saben los nombres de los jugadores, saben los documentos, van a buscarlo, les piden una muestra de orina, les pueden pedir sangre también, pero normalmente es una muestra de orina. Pero ya les digo, los controles de doping en el rugby doméstico se pueden hacer en un torneo, antes de un torneo, en un entrenamiento. No hay que esperar solamente a un torneo importante o a las finales de un torneo importante o a un equipo de primera. Los controles se hacen a partir de los 19 años en todas las divisiones, en todas las categorías, en todas las provincias. Y además de eso, los jugadores que están dentro del sistema tienen otro tipo de controles que manda World Rugby. World Rugby nos manda generalmente a los jugadores de equipos del sistema, en cada trimestre les manda controles antidopaje fuera de competencia, van al lugar de entrenamiento, a la casa del jugador, a hacerle el control. Y también, obviamente, después de los partidos tienen los controles que se llaman en competencia. En los partidos internacionales, en el 90% hay controles de dopaje. No sé si comunicación me dice algo más. Si hay alguna otra pregunta. Nada, Iván. ¿O se fue?